San Nicolás de Flue, año 1487. Es uno de los santos más famosos y estimados de Suiza. Desde cuando era muy pequeño su madre lo hizo pertenecer a una asociación piadosa llamada Los Amigos de Dios, y aquella institución religiosa lo enfervorizó mucho porque recomendaba insistentemente a sus socios que meditaran con frecuencia en la pasión y muerte de Jesús y que se esforzaran por vivir como dignos seguidores de Cristo. Nicolás se enroló en el ejército para defender a su patria, y llegó a ser capitán. Después se casó y tuvo 2 hijos, uno de los cuales llegó a ser un santo sacerdote, y el otro fue nombrado alcalde. En su matrimonio seguía siendo Nicolás un hombre sumamente piadoso. Dice el hijo sacerdote: mi padre se acostaba temprano después de haber hecho que sus hijos y sus empleados rezaran las oraciones de la noche. Y muy de madrugada yo sentía que él se levantaba muy pasito y se dedicaba a rezar hasta el amanecer. Siempre que pasaba frente a un templo abierto entraba a orar, y cada día salía de casa por unos minutos para ir a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento en la iglesia. Cuando tenía 50 años sintió una inspiración de Dios para dejar sus empleos oficiales y sus comodidades e irse a orar y a meditar en la soledad. De acuerdo con su santa esposa se separó de ella, y vestido de monje se fue en soledad a dedicarse a la oración y a la meditación. Quiso irse a otro país, pero cuando iba llegando a la frontera se encontró con un campesino que también pertenecía a la Asociación Amigos de Dios, el cual le dijo que debía quedarse en su propia patria rezando y haciendo penitencia por sus paisanos. Nicolás estaba indeciso, pero entonces se desató una tormenta tan espantosa en el camino por donde él iba a seguir y caían rayos tan tremendos allí adelante, que consideró todo esto como una señal de Dios y se volvió a seguir viviendo en su tierra. Por el camino sufrió un cólico con unos dolores de estómago tan espantosos que creyó morir. Se encomendó a Dios y el mal desapareció, pero desde ese día perdió por completo el apetito y en adelante vivió de tal manera sin comer ni beber casi nada, que nadie lograba explicarse cómo podía vivir así. Se fue a una alta montaña junto a un hacedero de agua y allí en una cueva pasó sus últimos 19 años rezando, meditando y haciendo penitencia. Desde la madrugada hasta la 1 de la tarde se dedicaba a orar y meditar. Luego, desde la 1 hasta las 6 dedicaba su tiempo a dar consejos a las numerosas personas que iban a consultarle, y después desde las 6 hasta las 9 seguía orando. Dios le concedió el don de saber aconsejar. A un amigo suyo le contó que había pedido mucho al Señor este don y que lo había logrado conseguir de su divina bondad. Grandes multitudes se sentían atraídas por este hombre a quien nadie veía comer ni beber y que era de muy pocas palabras, pero que las pocas palabras que decía le llegaban a uno al alma y lo transformaban. A los que iban solo por curiosidad no les decía ni una palabra y los despachaba sin darles consejos. A quienes le preguntaban cómo lograba subsistir así sin casi alimentarse, les respondía: Dios sabe cómo. Las autoridades ponían detectives en los caminos para averiguar quién le llevaba alimentos, pero no encontraban a nadie. Con los regalos de los fieles hizo construir una capilla y allí a esa altura iba cada día un sacerdote y le celebraba la misa y le daba la comunión. Los distintos partidos y estados de Suiza estaban tremendamente divididos y había el grave peligro de que se desatara una sangrienta guerra civil. Nadie los lograba poner de acuerdo. Al fin a algunos se les ocurrió que llamaran a Nicolás. Este bajó de la montaña y de tal manera supo aconsejar sumamente bien a los unos y a los otros que se logró firmar la paz y se evitó la guerra entre paisanos. El Senado de la Nación dio un decreto alabando a Nicolás y dándole gracias por su mediación y allí se dice: este hombre de Dios recomienda a todos la paz, y la logra conseguir. Nicolás volvió a su montaña a orar, meditar y aconsejar, y el día en que cumplió sus 70 años murió plácidamente.
Desde entonces los católicos de Suiza lo consideran como un santo y empezaron a conseguir favores del cielo encomendándose a este su santo paisano. El sumo pontífice lo declaró santo y nosotros le pedimos al buen San Nicolás que nos consiga de Dios el don de saber aconsejar bien y de ser instrumentos que lleven la paz a los demás y que en nuestro país no haya más violencia, sino amor verdadero de buenos hermanos y paisanos. Desde el siglo XVI tanto los protestantes como los católicos requieren su patronazgo. Los católicos comenzaron en el 1591 el proceso de canonización que no llega a promulgarse, un dato contradictorio más, hasta el 1947 por el Papa Pío XII, el mismo día de la Ascensión. Se cierra su vida con una enfermedad cargada de dolor y de sufrimiento que lleva con paciencia tan grande como su pobreza. Después de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, muere el 21 de marzo de 1487.